Bankia patrocina Millennium. Yo no sé si ustedes saben que en 75 países del mundo ser homosexual es todavía un delito. En España, un 6% de la población declara sentir algún rechazo sobre la población homosexual. Ese 6%, en el caso de Ghana, el país de África, se convierte en un 96%. Que haya leyes que reconozcan la unión de parejas del mismo sexo no significa que los problemas de los homosexuales se hayan resuelto. Lo veremos esta noche en nuestro programa. El señor Fernando Grande Marlaska es juez, es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y yo diría que es uno de los referentes más importantes en nuestro país por su actividad social en la lucha por la igualdad y los derechos de los homosexuales. Mire que yo he conocido gente en función de nuestro oficio, usted más seguro, pero he conocido pocos jueces, porque como están ustedes siempre ahí en la discreción más absoluta, por eso yo le quiero agradecer que esté hoy con nosotros. Yo recuerdo el día que publicó Rosa Montero la entrevista en donde usted se declaraba homosexual. Recuerdo que lo leí 2 o 3 veces, no porque un juez no pueda ser homosexual, sino porque me pareció curioso y novedoso absolutamente el que alguien tuviese el valor en ese momento de decir yo soy homosexual. ¿Usted lo ha sufrido mucho eso en su vida profesional? No, en mi vida profesional no, pero quizás también porque tampoco digo que lo asumiera a las primeras de cambio de una forma generalizada. Lo asumí en un momento dado de mi vida cuando entendía, pues eso, antes estábamos hablando fuera con otras personas, pues eso, cuando uno se mira al espejo y dices, es que tengo que tirar por este camino, es decir, si no, no me voy a reconocer, o sea, si no lo voy a pasar mal, porque si lo voy a pasar yo conmigo mismo, pues lo voy a pasar en mi entorno. No fue fácil porque yo siempre lo digo, cuando más o menos lo digo, lo manifiesto o vivo de una forma normal, como debe vivirse, como cualquier otro, mi propia identidad, pues yo ya tenía 34 años cuando luego participé un poco en el trabajo, pero tampoco en plan general, sino a determinadas personas en el ámbito personal y profesional. Y es cuando, pues es un año después, a los 35, así ya sí que 34, cuando inició la relación ya más firme, más estable con Gorka, cuando evidentemente desde el principio digo, aquí hemos llegado, es decir, o sea, ya no puede haber 2 realidades en mi vida porque ya lo he pasado bastante mal, o quizá el cuerpo ya me había autocensurado ya durante mucho tiempo y quizá el cuerpo era el que te decía, no, o sea, tienes que ir por este camino porque si no vamos a romper y eso no es positivo para nadie, ¿no? Y entonces, en ese momento cuando yo lo vivo, normalmente pues en el ámbito laboral, pues no sufrí, o por lo menos yo no fui consciente de un trato diferenciado y menos de carácter negativo por ese tema. Quizá porque lo viví de una forma normal, pero en el ámbito personal, ya lo he dicho también, ahí sí que fue realmente difícil y duro. ¿Fue difícil la salida del armario, por utilizar el término, o fue difícil porque los amigos, la familia, les costó? Fue difícil porque les costó. Exacto, les costó, y al costarles a ellos, a mí me costaba también una relación razonable, una relación normalizada, lo que había sido hasta entonces, es decir, una fantástica relación de enriquecimiento mutuo, de pues, lo que es una relación familiar, o sea, en ese sentido. Y en la relación familiar siempre hay el papel predominante de la madre, que yo no sé si le pasó a usted, pero suele pasar, se sienten responsables
o culpables de que su hijo sea homosexual? Sin duda, yo creo, o sea, además en mi caso concreto, el papel de mi madre fue un papel esencial para todos los hijos dentro de la familia, el motor. La clásica madre vasca. La clásica madre vasca, absolutamente. Madre. Dirigía madre. Pero yo tuve la suerte con mi madre, y lo tengo que decir, que me enseñó unos principios fundamentales y sustanciales. Me empezó principios como, quiero decir, por lo que estamos hablando hoy de la homofobia, ¿no? Pero podemos hablarlo de cualquier tipo de discriminación, ¿no? De lo importante del individuo. O sea, yo eso luego lo he ido analizando. Dices, ¿por qué? Pues bueno, he tenido la suerte de haberlo mamado en casa, de lo importante del individuo, de la persona, de su realización. Mi madre en aquellos momentos pues trabajaba, tenía un taller de costura, ella siempre, y siendo una mujer, supongo que todavía me permitirá que lo diga en otros aspectos, conservadora, pero en el ámbito de la mujer, era una mujer que es una mujer que siempre ha creído en la independencia de la mujer, en el valor de la mujer. Siempre mis hermanas, que son hermanas mayores, evidentemente tenían que estudiar su carrera universitaria, faltaría más. O sea, eso era casi una obligación y siempre oía yo la misma cantinela, ¿no? Es decir, no solo, o sea, mis hijos siempre tendrán que ser independientes ellos, o sea, ni con no les va a independizar un hombre o una relación si son mujeres, etcétera, o, es decir, necesariamente en ese aspecto, ¿no? Lo importante del crecimiento personal y ser autónomo cada uno. Por eso a mí me trastocó un poco que mi madre no aceptó, en ese sentido, por siendo en esos aspectos, no aceptó al principio, y eso va con tu pregunta, lo de mi homosexualidad. Pero yo creo que más que por culpa o responsabilidad de ella, no, yo creo que tenía más temor a lo que podría entender que podría ser la respuesta de la sociedad hacia mí, ¿no? Uno de los problemas que tienen muchas de las personas que deciden salir del armario es principalmente ese, las familias. ¿Cómo asumirán o aceptarán, más que el entorno, los amigos, que puedes tener más confianza, cómo asumirá la familia el hecho de que su hijo, su hija, es homosexual? ¿Se les puede ayudar de alguna manera? ¿A quién? ¿A la familia? Sí. Claro que se puede ayudar a todo el mundo, quiero decir, y se puede ayudar. A ver, evidentemente el entorno familiar es el entorno donde uno es, por así decirlo, el refugio. Normalmente donde te has criado, donde has vivido, pues al final tu casa, aunque dejes de vivir en tu casa y tengas tu casa independiente, cuando tú vuelves en algún momento por alguna celebración o algo a ver a tu madre, esa casa es como tu refugio, sigue siendo, porque has pasado ahí lo más importante. Entonces la reacción de la familia, evidentemente, para lo bueno y para lo malo, es la que más te incide. Se les puede ayudar a las familias, pero ayudar a las familias es como ayudar a la sociedad. Yo creo que ayudando a la sociedad ayudamos a la familia. Las familias se implican en la sociedad, están metidas, o sea, no son algo distinto. Yo creo que es ayudar a la sociedad generando, vuelvo a decir, valores de respeto, valores de tolerancia, valores de no discriminación, valores de que cuando veamos algún comportamiento susceptible de discriminación, pues no, ya no voy a decir los compartamos implícitamente, es que ni silencios, o sea, decir claramente que eso no es aceptable. Pero es curioso porque y eso me permite casi irnos al debate, ¿no? Esos valores esenciales muchas veces se ven alterados por visiones, en el caso de la homosexualidad, por la homofobia. Claro. Y esos valores generales que aceptamos en terceras cosas, hay personas que no pueden asumirlas en campos concretos como el que estamos hoy. Pero tenemos que hablar de que esos valores tienen que ser aceptados, es decir, si no, no existen realmente. Yo siempre, cuando se habla de ética, ¿no? Está la ética pública, yo siempre lo repito, siempre que puedo, la ética pública y la ética privada. Esa ética pública son esos valores que mínimos, por así decirlo, pero que asumimos todos y que a todos nos conforman, los que estaba hablando anteriormente. La libertad, la igualdad, pero claro, libertad e igualdad reales.
la solidaridad, las solidaridades reales. Pero esos valores son a los que a alguien le permiten ser católico. Luego en su vida, si su realización quiere vivirla como católico o musulmán o budista o como entienda realizarse personalmente, pues lo mismo a uno y su propia realidad. Eso debe de implicar que esa libertad de igualdad tengas que respetar a las realidades afectivas, en el caso que estamos de la homofobia, las realidades afectivas, las realidades diversas en género, etcétera, que existen, porque es que al final es que nos va a hacer mejores a todos. O sea, intentemos ser mejores. Intentemos. Vamos ahora ya al debate, pero antes del debate me gustaría que viesen ustedes nuestro reportaje. A pesar de los avances legales en el reconocimiento de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, hoy en día la homosexualidad es ilegal en 75 países. En alguno de ellos se penaliza con sentencias de cárcel y hasta en 8 con la pena de muerte. En España, el 6% de la población reconoce sentir algún tipo de rechazo al colectivo de LGBT. En países como Ghana asciende al 96%. En el mundo se están como creando dos bloques de países como que toman este tema como un tema importante, como una prioridad, como un tema a mejorar, ¿no? Como podría ser Estados Unidos, como podría ser Europa, y después hay otro bloque encabezado por Rusia donde justo al contrario, ¿no? Están como cada vez siendo más duros y cada vez reprimiendo más a las personas por su forma de ser o de amar. Durante 7 meses el periodista Marc Serena recorrió África para retratar cómo viven la sexualidad los africanos. Descubrió entonces que hay lugares donde la ley equipara ser gay con ser terrorista, que decenas de homosexuales han sido asesinados en distintos países en lo que va de año y que son a veces los mismos padres quienes amenazan con la muerte a sus hijos si se atreven a volver a casa cuando descubren que son gays, lesbianas o transexuales. Me encontré con un chico en Nairobi que es gay y que es albino. Y le pregunté, ¿qué es peor? Y me dijo, ser gay. Digo, ¿pero cómo puede ser? Si ser albino es algo que se te ve, pero a 5 kilómetros lejos. Es decir, y ser gay es algo que tú puedes esconder. Puedes no decirlo nunca jamás y nadie lo va a saber. Y él dijo, bueno, si tú eres albino tienes a alguien que te defienda. Es decir, ha habido asesinatos a personas albinas en los últimos años en el este de África, pero la policía, el gobierno está intentando tratar esta situación. En el caso de ser gay, no. O sea, no tienes, en caso que haya un asesinato, no tienes la policía que busque al asesino. Si tú eres extorsionado por este motivo, no puedes ir a comisaría porque tú mismo estás cometiendo un delito siendo gay, ¿no? En conjunto, África es el continente más peligroso, pero en muchos países el rechazo va en aumento. Para que se hagan una idea, este reportaje sería ilegal en Rusia, donde está prohibida cualquier actividad pública abiertamente homosexual. Mientras, en países como Brasil, se produce un asesinato cada 25 horas. ¿Cómo es que en pleno siglo XXI siguen existiendo lugares en el mundo donde ser gay o ser lesbiana puede ser el peor de los castigos? ¿De dónde viene esta repulsión hacia determinada condición sexual del ser humano? Y sobre todo, ¿por qué en algunos países genera tanta tensión que se hable y se debata sobre esta problemática? Esa es una buena pregunta para iniciar nuestro debate. Además del señor Fernando Grande Marlaska, que ya le hemos visto y hemos estado con él hace unos minutos, tenemos en concreto a Eva Abril, maestra, licenciada en Bellas Artes, profesora de educación secundaria, concejala del Ayuntamiento de Aranjuez y desde hace 5 meses madre de su primer hijo con su pareja Meritxell. A mí me gustaría aclarar para los que no sepan que Meritxell es un nombre catalán de mujer. Bueno, es de Andorra, sí, Exacto, de la Virgen de Andorra, sí, cierto, pero en Cataluña es muy común, sí. De acuerdo. Tenemos también a Alfonso Llopart, iba a llamar Antonio, director de la revista Shanghái, que la tengo aquí. No sé por qué me has traído esta con Kim Gutiérrez de protagonista. Pues porque está en los cines ahora mismo con Anacleto. Exacto. Agente secreto. Muy bien, y con un jersey muy bonito que lleva. Esto del estilismo es una cosa fantástica. Alfonso es fundador y director de esta revista, Shanghái, con más de 20 años en los kioscos. 22 años. 22. Es vicepresidente de AEGAL, Asociación de Empresarios Gays y Lesbianas de Madrid, y coordinador de la programación del MADRO, que es Madrid Orgullo.
y también tengo un libro suyo, que es este, editado por Temas de Hoy, Salir del armario. Tenemos otro invitado, que es el señor José Ignacio Pichardo, antropólogo social, profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid, investigador especializado en diversidad sexual, género, familias y educación. Y en este caso concreto tengo dos libros. Uno que se llama Entender la diversidad familiar, relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia, que está editado por Ediciones Bellaterra, y otro que es Adolescentes ante la libertad sexual, y espero que hablemos también de eso, Homofobia en los centros educativos, que está editado por Catarata. Señoras, señores, estamos aquí ya dispuestos a hablar de la pregunta que Carmen dejaba en el aire. ¿Por qué no hay esa evolución, no se produce esa evolución hacia una zona que podríamos llamar de tranquilidad? Libre de homofobia, ¿no? Libre de homofobia. Bueno, si queréis yo rompo el hielo. A mí me parece que en un sistema como es este, en donde los valores que tenemos son unos valores tan individualistas, tan capitalistas, es muy difícil terminar con la homofobia, porque al fin y al cabo no dejas de estar al margen de lo que es un sujeto hegemónico como es el hombre blanco, heterosexual, inteligente, y todo lo que se salga de ahí pues siempre va a poder ser objeto de burla o objeto de odio y al fin y al cabo objeto de miedo, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones. Me gusta lo del miedo porque hablaremos también de eso, pero dime qué puntos de contacto hay entre capitalismo y homofobia. Bueno, lo que decía, o sea, cuando tú tienes una sociedad en donde, por ejemplo, el sistema educativo español, la LOMCE, está premiando y solo habla de ese sujeto hegemónico, de ese hombre blanco, listo, inteligente, heterosexual, todo lo que se sale de ahí, de ese modelo, como digo, pues se puede atacar, ¿no? Entonces, ser pobre también es otra de las formas que penaliza este sistema. Y la homofobia no deja de ser una de esas fobias, de esos miedos de personas que no somos como la norma indica que tenemos que ser, ¿no? Hay veces que se perdona a determinados sujetos que sean homosexuales, si en otros ámbitos de la vida pues son como en teoría tienen que ser, ¿no? Pues por ejemplo puede ser homosexual pero tener éxito en el trabajo, ser físicamente guapo, estar cultivado, y eso va a hacer que la sociedad te pueda perdonar, ¿no? El modelo que tenemos de hombre homosexual. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que dice? Yo es que creo hay que partir de la base de qué es la homofobia, ¿no? Estamos hablando de homofobia, ¿qué es la homofobia? Porque este concepto de fobia es un poquito engañoso, porque nos hace pensar en algo como que te sale de dentro, ¿no? La homofobia, yo tengo fobia a montar en un ascensor, o tengo fobia a los pájaros. Es un concepto psicológico que es muy individualizado, pero la homofobia es una construcción social, es decir, forma parte de la estructura social, y aprendemos todos y todas desde chiquititos, aprendemos a ser homófobos. Se nos enseña que los hombres tienen que tener relaciones sexuales con las mujeres y las mujeres con los hombres. Y ya. Y quien se salga de ahí va a sufrir un castigo. Ese castigo puede ser el insulto, que te dejen de lado, que te peguen y demás. Y en el caso de los varones es peor todavía, porque los varones aprendemos que lo peor que nos pueden llamar es maricón, ¿no? Ese es el gran miedo. Ese miedo también se aprende desde chiquitito. Entonces, esto también explica otra realidad, que la mayor parte de los varones son mucho más homófobos o muestran actitudes homófobas de una forma más general que las mujeres. Y entonces esto explica también, yo creo, por qué es tan difícil el cambio social, porque no es algo que nos pase a las personas, sino que la sociedad, y en ese sentido la homofobia forma parte de un sistema de desigualdad que está conectado con otros sistemas de desigualdad, obviamente con todo el tema de la discriminación de las mujeres, es decir, el sistema de desigualdad de género, y a su vez se conecta con el resto de sistemas de desigualdad, ¿no? de la cuestión económica, el capitalismo y demás. Eso es un poco como nosotros lo entendemos y lo trabajamos. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que ha comentado ahora José Ignacio. Yo creo que sí es una construcción social, además una construcción social, yo creo, que nos viene de antaño y de los grandes mitos, ¿no? Los mitos son lo que tú decías anteriormente, ¿no? La construcción de los mitos para justificar lo injustificable, ¿no? Pues eso, cuál debía de ser el rol de la mujer, cuál debía ser el rol del hombre, etcétera. Y eso
ha derivado también pues en otros comportamientos como puede ser la orientación y la identidad sexual. No creo, en cambio, que vaya en razón ni a otro tipo de regímenes económicos, políticos, etcétera. Vemos que, por desgracia, quiero decir, en países con distintos desarrollos políticos, pues realmente la homofobia es una realidad, ¿no? Incluso yo diría, en el sentido de que entiendo los derechos colectivos, de lo que decías, para mí lo que me parece no es el individualismo, me gusta también la persona, el individuo, porque lo colectivo está bien, pero para otro tipo de derechos, pero el individuo como realización personal, lo que yo intentaba decir anteriormente, admitir que cada uno de nosotros, de nosotras, podemos ser de una forma distinta. Eso es realmente, y no tenemos que entrar por ningún parámetro que nos indiquen como bueno y positivo. Y finalmente, estando de acuerdo contigo, Eva, en todo, pero también decías, ¿no?, que hay países donde incluso el éxito se permite a alguien ser homosexual. Yo te diría, cuidado con lo que decimos, porque entonces podemos estar cayendo también en los mitos. Y creemos que nuestro país ha evolucionado totalmente, tenemos una normativa, etcétera. ¿Cuántos, quiero decir, políticos de distintos partidos, quiero decir, no estoy analizando, de todo el elenco parlamentario en los últimos años, y estoy diciendo en los últimos, llevamos 10 años con la ley de matrimonio igualitario, por dar un ejemplo, con la ley de género, de identidad de género del 2007, pues ya llevamos 8, es decir, con leyes realmente han abierto y han normalizado su situación. Todavía al día de hoy ha aparecido, no voy a dar el nombre, pero lo sabemos todos, en las elecciones andaluzas ha salido un nuevo político de otro partido, es decir, pero es uno y lo vive. Claro que con algo más de normalidad, pero seguimos viviendo la realidad que no se vive normal. Y eso quiere decir que igual no se perdona tanto, o quizá es que el entorno, porque no quiero decir que nadie vaya pregonándolo, pero simplemente de que vivan la realidad sin ocultarlo. Todavía, decíamos antes, cuando salen listas de personas, etcétera, muchas no quieren que su nombre salga. Y estamos hablando de un país como el nuestro, con una legislación absolutamente, por así decirlo, garantista de los derechos. Y luego hay instituciones tan todavía desgraciadamente influyentes como es la Iglesia, que sigue pregonando desde los púlpitos ataques constantes contra la homosexualidad y creando situaciones pues como lo absurdo de últimamente con un transexual que quiere ser el padrino de su sobrino y que ha llegado hasta el Papa y que no le dejan, que no hay manera, que no le dejan, ¿no? Que de alguna manera también pues al final crea una situación de ¿por qué? De gente que se pregunte, claro, es que es transexual, no puede ser padrino de su hijo. ¿Por qué no? O sea, que desgraciadamente todas esas situaciones en las que tanto desde instituciones como la Iglesia, como el gobierno, que siguen alimentando ese miedo a la diferencia, pues hacen que todavía exista ese 6% de gente que seguramente son los que nos insultan, nos agreden y que en el fondo es simple desconocimiento y miedo a lo diferente. Yo tengo alguna duda, pero no es mi papel aquí. En el sentido de que me parecería mal que el Estado practicase eso en las leyes, sobre todo. Lo de la Iglesia, que es cierto que la mayoría de los obispos españoles parecen que son de otro mundo, de otra época o de otro pasado, pero también la Iglesia, digamos que, si me lo permitís, es un club. Claro. En donde dicta sus normas y claro, si ellos dicen no queremos al transexual porque no nos parece que es el comportamiento que le corresponde a un padrino, posiblemente estén en su derecho siempre y cuando no se convierta en una obligación y en una para los demás. Sí, no, eso está claro. Sí, de hecho, el transexual ahora quiere apostatar, cosa que me parece lo más lógico, ¿no? Yo no quiero pertenecer más a este club, como dices.
Pero claro, es que es un club que todavía se le da demasiada importancia, una importancia que cada vez tiene menos, pero que se le permita hacer comentarios, como hemos visto tantas veces en YouTube, de obispos hablando sobre gays, sobre lesbianas y tratándonos como si fuéramos el mismo demonio, y que eso se permita y no se pueda llevar a Bueno, ese es un tema Cataluña se complejo. podría, ¿no? Ese es un tema complejo, sí, Claro. es un tema complejo porque volvemos a decir esas manifestaciones, la conjugación del derecho a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Lo que se llama el discurso del odio, ¿no? En ese sentido, hasta qué punto un Estado de Derecho, claro, cuando hablamos de la libertad de expresión no solamente es oír lo que nos gusta oír dentro de lo que son los valores democráticos, etcétera, ¿no? Muchas veces la libertad de expresión, que es verdaderamente en un Estado de Derecho, es que garantizas que puedan decir aquello que a la mayoría nos rechina, ¿no? Siempre, evidentemente, de los límites, que no provoques, esa es la razón, ¿no? Y ha habido una modificación en el Código Penal recientemente, siempre que esas manifestaciones, evidentemente, no induzcan al odio, a la discriminación y a la violencia contra esa persona como parte de un colectivo concreto. Si esas manifestaciones, vuelvo a decir, y soy el primero en este tema ligeramente, objetivamente inducen o pueden incidir al odio, a la discriminación, a la violencia contra las personas, contra una persona concreta por razón de una circunstancia personal, como en este caso puede ser la orientación sexual, evidentemente eso no puede permitirlo tampoco un Estado de Derecho, es decir, eso ahí ya no puedes amparar la libertad de expresión. Yo me gusta, tenemos un vídeo. Pero eso tenemos que ser claros también, evidentemente, ser conscientes y que también sean conscientes quienes a veces se toman muy a la ligera las expresiones y la realización de cara a un determinado público que parece que les va a aplaudir. Oiga, tenga cuidado porque esas expresiones siempre que puedan inferirse que van a generar odio a ese colectivo, no violencia solo, sino también odio, discriminación, tenga cuidado que eso ya no queda amparado. Decía que tenemos un vídeo en donde hay diferentes declaraciones de diferentes personalidades que nos pueden situar un poco en lo que decías, ¿no? Vamos a verlo y a partir de ahí a lo mejor sacamos alguna idea más. Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Poco se podía imaginar David en pleno siglo XXI lo que le diría su médico de cabecera. Acudió para que le tratara de un problema de ansiedad y cuando la doctora conoció su condición sexual, le recomendó un tratamiento para curar la homosexualidad. Me dijo que mi problema estaba en el trastorno que yo tenía en la cabeza y que, por suerte, se podía curar y se podía tratar. El párroco de esta iglesia del barrio de Bellavista, en Sevilla, ha pedido perdón después de que la web de la parroquia publicara un trabajo de un autor norteamericano sobre cómo curar la homosexualidad. Si una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo? Ya. A mí me llama mucho la atención que gente como son arzobispos y demás, que han renunciado al sexo, hablen tanto de sexo, ¿no? Más de otras personas. A mí siempre me llama mucho la atención. Es algo como que les perturba mucho y yo creo que el problema lo tienen en su interior, ¿no? O sea, que a lo mejor si ellos practicasen sexo no estarían tan preocupados por el sexo que practican los demás y cómo lo hacen, ¿no? A mí siempre me llama... es poderoso. Y luego, respecto a lo que decía Fernando antes de no pregonar, ¿no? A mí me parece fundamental pregonar. Sí, sí. O sea, yo creo que hay que pregonar, y tú lo has hecho. Y soy Claro. absolutamente defensor. Y yo como profesora, pues no llego el primer día de clase y digo, hola, soy Eva Abril, soy lesbiana, o soy queer, que ahora estoy mucho más, pues más, en el término, me siento mucho más cómoda en el término queer, ¿no? Pero es muy fácil en una clase hablar de homosexualidad, o sea, en el momento, y más en una clase como la mía que es de dibujo, que es de plástica, les pones a trabajar y en el momento que empiezan a hablar entre ellos, en la primera discusión hay un insulto que siempre es el mismo, que siempre es maricón. Entonces yo creo que ahí es tolerancia cero y yo paro la clase.
Entonces en mi clase no se consiente que nadie pueda decir esa palabra porque sería impensable que una persona insultase a otra por su raza o por su religión, ¿no? Entonces yo paro la clase y lo explico claramente. Lo digo, no es porque yo sea lesbiana, que lo soy, sino porque no se puede utilizar ese término. Y además se lo explico de una manera muy sencilla y les digo, es que a lo mejor, dice, ya, profe, pero no lo es. Digo, o sí, es que ese no es tu problema. Pero yo siempre les digo, pero a lo mejor estás causando daño a una persona que quieres. Puede ser que en esta clase haya un chico, amigo tuyo, o una chica que sea lesbiana, o que sea homosexual, o que sea trans, y que simplemente por oírte ya le estás haciendo daño, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tu palabra puede tener ese concepto de dolor, ¿no? Que yo creo que en educación lo que tenemos que intentar es educar causando el menos daño posible, sea cual sea la diversidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo quería comentar de todo este debate sobre la Iglesia, la homofobia y demás. En primer lugar, es un club, pero un club donde hay mucha gente. No solo ese obispo o esos obispos en España, lo acabamos de dar el dato, la mayor parte de la población es respetuosa o dice aceptar la homosexualidad, la transexualidad, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de la población también es católica. Cuando salen las encuestas, se ve que España es uno de los países del mundo donde los católicos están más en contra de la postura oficial de la Iglesia en estos temas. En muchos temas que tienen que ver no solo con la homosexualidad, sino con otras cuestiones de relaciones sexuales, de uso de anticonceptivos y demás, ¿no? Entonces yo creo que aquí una cuestión que ocurre, creo que Alfonso ya lo ha comentado un poquito antes, es ¿por qué hay una minoría? O sea, cuando se ven las encuestas, cuando se ven los estudios, la mayor parte de los jóvenes, la mayor parte de los españoles y las españolas, la mayor parte de los católicos son respetuosos con la diversidad sexual? Porque al final siempre se impone esta voz de esta minoría, ¿no? Esta voz que, por supuesto, yo sí que pienso que no debería de existir, ¿no? No puede ser que tú vayas al médico y que un médico te diga eso. Y además hay otra cuestión que cuando hablamos, bueno, esto es un club privado, pero entre los derechos humanos también está el derecho a una vida espiritual. ¿Por qué tú no puedes vivir en nuestra cultura un bautizo o una boda donde está toda tu familia? ¿Por qué se te va a negar a ti el derecho a participar de ese acto, si ese acto para ti es importante? Si no crees en eso está bien, pero obviamente esta persona, si quiere ser padrino en este bautizo, ¿por qué se le está negando ese derecho? Eso es complejo, pero quiero decir, pero al final tú tienes la posibilidad de pertenecer o no pertenecer a esa religión. Si esa religión, en cualquier caso, o su jerarquía no te gusta, etcétera, siempre tienes la opción de darte de baja, aunque sea transitoriamente, o de realizar algún tipo de actitud o comportamiento o postura dentro de la Iglesia que pueda llegar a ser mayoritaria, por lo menos manifestar dentro de la misma la diferencia. Quiero decir que en ese aspecto ya entrar ahí es distinto. En cambio, otra cuestión es el tema de la sanidad. Ahí sí, evidentemente, porque es una sanidad pública donde una persona tiene el derecho a ser asistido. Es un derecho fundamental, pero aparte es una prestación pública y donde hay cualquier funcionario público ahí sí que ya no puede llevar su ideología ni materializar su ideología mientras realiza su función. O sea, eso evidentemente es donde realmente ahí sí que no nos podemos ya decir, bueno, esto ya es un club, como decía Alfonso. No, esto no es ningún club, esto es la administración, esto es sociedad y esto es el Estado. Y el Estado tiene que garantizar la indemnidad de todo ciudadano. Y dentro de esa indemnidad es la de la dignidad, el que uno vaya a ser asistido y no vaya con el miedo de que puedan decirle algo simplemente por su orientación sexual o porque tenga que manifestar. Claro, imagínate si alguien va al médico de familia, etcétera, por algún tipo de enfermedad, por eso de transmisión sexual o cualquier cosa, el miedo a decir, o si le digo encima que soy gay, que soy lesbiana, que soy trans, o sea, cualquier problema, no, tiene que ser perfectamente atendido. Pero eso es también importante y espero que en algún momento llegue a haber una ley integral, como ocurre con la violencia machista, una ley integral de igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación, ¿no? Que ya hubo en el 2011 ya hubo un proyecto que fue al Congreso, pero se quedó ahí sin más, en el sentido de que todo esto también vaya en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, etcétera, donde haya parámetros, tú lo sabes bien, ¿no? Como antropólogo. Yo creo que eso es necesario y es preciso para generar
¿no? Yo creo que hay grandes contrastes. No vamos ahora si hiciésemos un debate sobre la Iglesia católica y su momento actual, podríamos hacer 13 semanas seguidas de programa para hablar sobre la situación. Yo escucho al Papa, por ejemplo, en la última intervención, y no coincide mucho con lo que dice el primero, que era el obispo de Alcalá de Henares. Entonces dices, hay ese contraste. Se produce, unas personas están en un tiempo, otras personas están en otro tiempo. ¿Quién eligió a los que son los actuales obispos, que están muy bien elegidos? Pues determinados obispos cardenales que querían un tipo determinado de iglesia. Yo creo que eso se aparta bastante de lo que queríamos hablar aquí. A mí hay dos temas que me preocupan, que han salido. Uno, el del miedo. Hay miedo, o hay gente que tiene miedo, o personas que tienen miedo. Dos, otra cosa que ya en los años 60, José María Forqué hizo una película, que no recuerdo cómo se llamaba, pero la película iba sobre el qué dirán. Eso que en nuestro país es permanente. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si me ven con fulanito? ¿Qué me dirán si voy vestida de no sé qué? Y tercer tema, grave, desde mi punto de vista, es que parece ser que los más machistas que hay en nuestro país en este momento son nuestros adolescentes. Y, si se me permite, parece ser, por algunas informaciones que he podido contrastar, que quien son más machistas de todos son las adolescentes. ¿Hablamos de eso? Sí, cierto. Tienes razón. Eva es la que más sabe porque es, es maestra y está más en contacto con... Sí, llama mucho la atención la tolerancia que tienen, por ejemplo, acerca de la violencia, ¿no? De cómo justifican, las chicas, cómo justifican que en un momento determinado, porque ellas hayan, en teoría, provocado, pueden llevarse un bofetón, ¿no? Que claro, cuando te vienen así en clase es algo que tienes que empezar a desmontar desde el primer momento. Para mí tiene el mismo germen, que es el heteropatriarcado. O sea, para mí ese es el germen principal, y hasta que no terminemos con el heteropatriarcado no se puede acabar ni con la violencia machista, ni con la homofobia, ni con los delitos de odio de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay una razón fundamental, y es que se ha dejado de formar a los profesores y a las profesoras, se ha dejado de formar, y no hay protocolos de actuación ni sanitarios, ni tan siquiera en las aulas para qué pasa cuando te llega una persona trans, o cuando los adolescentes quieren hablar de sexualidad. Tienen un arma en la mano, que para mí es un poco exagerado, a lo mejor es un arma, ¿no? Tienen un teléfono móvil con acceso a Internet. Nadie les está hablando de sexualidad, pero sí que tienen la pornografía a un clic. Y están aprendiendo sexualidad a través de la pornografía. Entonces, cuando tú les hablas de que la pornografía no deja de ser una ficción sexual en donde está dirigida para determinado público, que en el 99% de los casos es heterosexual y masculino, y que están haciendo unos roles que son absolutamente ficcionados, que eso no le va a gustar a la mujer, y ellas también están aprendiendo con esos roles de pornografía, pues al final... eso cala tan dentro que lo tienen como naturalizado, ¿no? Y me parece muy importante. Y luego, es que yo creo que todo lo que se está haciendo con el caso de la violencia de género y demás, habría que darle una vueltecita por parte de la sociedad entera, cómo tratar el tema de la violencia, y cómo en algunos casos se justifica o se quiere poner en el mismo nivel. Bueno, hay maltrato a mujeres, pero también a hombres, que dices, ya, pero mira la estadística, o sea, la estadística es súper tozuda, ¿no? Bueno, mueren mujeres muchas, pero también hombres, que dices, a ver, no podemos comparar cuando tenemos un problema de esta magnitud. Y entonces todo eso cala en los adolescentes, que claro, están súper perdidos, y yo no creo que desde la escuela haya que adoctrinar, pero sí que hay que meter dentro del currículum determinadas cuestiones que han quedado fuera y que además comprometen al profesorado si habla de ello. O sea, si tú hablas de sexualidad en un aula,
te comprometes a que el padre de turno venga, vaya a la delegación territorial, vaya a inspección y tengas un problema muy gordo. Entonces, vamos a normarlo, que se tenga que hablar, para que no, porque al fin y al cabo ellos van a buscar esa información de la forma que sea, ¿no? Entonces... Está claro que la solución está en la educación y a mí me parece muy triste que todavía, bueno, me pareció muy triste cuando salió lo de educación a la ciudadanía, que me pareció un paso hacia adelante, pero luego cuando ves en detalle de qué forma se hablaba sobre la homosexualidad o las parejas de hombre, hombre, mujer, mujer, que era en un textito súper cortito, en un párrafo y ya, nada más. Dije, bueno, es un paso, pero evidentemente no es suficiente. Yo creo que en las escuelas hay una asignatura que falta, que es la de aprender a vivir, la que necesitamos todas y que vamos aprendiendo a trancas y barrancas a base de darte tortazos y de complicarte la vida. Y esa que no la hay, que no existe en las escuelas, es la que ayudaría mucho a solucionar problemas como la homofobia, como la violencia, cosas súper básicas en nuestra sociedad y que no se tratan, y que es un trabajo que al final tenemos que hacer nosotros, los homosexuales, las lesbianas comprometidas, que lo hacemos con nuestro entorno. Yo con mis sobrinos, a los que desde muy pequeños les estoy educando, en cierta manera, ¿no? de que tienen un tío gay y que mola ser gay, no mola o no mola, que no tiene ninguna importancia, y que yo voy con mi novio a las reuniones familiares y que ellos lo conocen y le llaman tío David y como le llaman a mis cuñadas, ¿no? Y eso yo creo que es esa creo que es la labor nuestra, ¿no? La labor importante. Yo creo que es la labor también fundamentalmente de los padres, porque si vamos cediendo a la escuela el que les prediquen, también les pueden predicar. Ya, pero ¿y qué pasa si los padres no están educados? Es que es un gato que se muerde de la cola. Si el padre no le educaron para enseñar esa amplitud, esa diversidad a su hijo, alguien lo tendrá que hacer. Y si no, lo que vamos a seguir creando es homófobos y gente que esté dispuesta incluso a agredir, que ese es el problema, ese 6% que está dispuesto a levantarle la mano a alguien por ser diferente. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando, no, es de los padres ya. Pero es que los padres no recibieron esa educación. A ellos les enseñaron que ser maricón... Al menos nosotros, sí, los ¿no? que tenemos de la generación que estamos aquí, todos tuvimos... Antes lo hablábamos, y precisamente el libro que escribí hace 15 años, Salir del armario, que era un libro de testimonios, sigue válido, sigue vigente hoy en día porque no ha cambiado nada. Porque en realidad solo la generación de mis sobrinos, que tienen 9 y 12 años, entre 9 y 12 años, ellos sí han crecido en un entorno en el que el matrimonio igualitario ya existe, y para ellos debería ser más normal. Pero eso se tiene que fomentar y potenciar entre los padres, que si son como mis hermanos están mucho más por la labor, pero si no lo son, o si han vivido en un entorno en que la homosexualidad no era bien recibida, pues le van a transmitir al niño ese mismo... Es que yo creo que hay una parte de homofobia que está precisamente en las relaciones cotidianas. O sea, esos padres, sea el padre o la madre, que te dice, yo no tengo nada contra la homosexualidad, pero no me gusta que mis hijos hablen con el vecino del tercero que es gay. En estos días se estrena una película de Ventura Pons que precisamente habla de eso, el virus del miedo, que está basado en una obra de teatro y que habla de eso, de un profesor de natación que en un determinado momento, para ayudar a un niño que tiene miedo al agua, pues le acaricia, le besa y demás, y de repente eso se ve como un acto de ¿qué pasa aquí? Este profesor está tocando a mi hijo, y ahí se produce toda una trama. Entonces,
efectivamente, ahí quizás estamos abriendo el debate hacia sitios, pero yo tengo muchas ganas de ver la película, desde luego, porque seguro que Ventura ha hecho un trabajo estupendo. A mí lo que me preocupa es que yo no creo que no haya... Sí ha habido cambios muy importantes en la sociedad española y en los institutos, o sea, no tiene nada que ver el tratamiento de la diversidad sexual o que un chico diga que es gay o que una chica sea lesbiana en un instituto hoy, 2015, que hace 15 años y por supuesto que hace 25 años. El problema es, a pesar de todos estos cambios sociales, a pesar de que la mayoría sí que tiene estas actitudes de respeto, ¿por qué institucionalmente se permiten todas estas situaciones de homofobia? ¿Por qué en las escuelas? Bueno, viene claramente de nuestro pasado, es decir, lo que estamos contando, ni los padres han sido formados en sexualidad, ni las madres, ni los docentes han sido formados, y le estamos diciendo a los docentes, hablen de sexualidad, hablen de relaciones de pareja, hablen de diversidad sexual, pero si es que ellos y ellas no tienen esa formación, ¿no? Para eso, ¿qué haría falta? Que el Estado asumiera que este es un tema que hay que trabajarlo, que el Estado lo asumiera con políticas públicas de verdad, con recursos, apostando por la educación, pero estamos en un momento en el que vemos que y ahí sí conecta con todo lo económico, si económicamente estamos recortando a la educación pública, estamos yendo totalmente en el sentido contrario. Y lo que se promociona, nosotros trabajamos con docentes, ¿qué formación se le promociona a los docentes? Que aprendan idiomas, inglés a ser posible e informática. Punto. No se está formando a los docentes en cómo gestionar el conflicto, qué es la sexualidad, cómo son las relaciones de género. Todo este tipo de cuestiones con personas que tienen una labor muy importante, porque son las que están educando a toda la población joven, ¿no? Yo creo que ahí está el reto. Y de nuevo esto vuelve al principio. ¿Por qué? Porque esto forma parte de una estructura social que hay que cambiar, que hay que ir a la raíz de ese problema, y que es la misma cuestión de la violencia de género que comentábamos antes. ¿Por qué no se está cambiando? Porque no basta con trabajar con esta persona que es un maltratador o con esta mujer que ha sido maltratada. Es que tenemos que cambiar todo, o sea, tenemos que cambiar la forma de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, y no solo trabajar con mujeres, esto que hablábamos de los institutos, ¿no? Hay que trabajar con hombres también, o sea, la realidad también es muy cambiante. Antes... No, yo lo que decía, perdona, Ramón, lo que decía, que a mí me parece importantísimo el elemento de la educación en el ámbito público, es decir, cuando antes yo intentaba trasladar lo de la ética pública y la ética privada, el Estado tiene que garantizar que esos valores que nos conforman a todos realmente se conozcan y que se vivan como esos valores esenciales. Y luego que cada uno haga su vida, y quizá la familia, el ámbito más es el que le va a dar quizá pautas, en su caso, dentro de su ética privada, dentro de su moral, a esos críos, esas crías. Pero lo que son los valores de la libertad, la igualdad, lo que nos conforma a todos, eso el Estado yo creo que tiene que garantizar que cualquier ciudadano suyo, y los críos, las crías, son ciudadanos desde que nacen, que puedan realmente asimilar esos valores que todos creemos. Todos defendemos la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución, nuestro título preliminar, nuestra relación de derechos y deberes. Bueno, pues eso habrá que trasladarlo, y luego evidentemente en su ámbito privado lo otro, pero ¿cuál es la base? Y en este ámbito, por ejemplo, del que vamos hoy, que si no igual no estamos hablando mucho de la homofobia, ¿no? Pero bueno, tenemos una legislación. Bueno, una legislación donde la igualdad de derechos, faltaría más, pero está reconocido legalmente, el matrimonio igualitario, identidad de género, adopción, etcétera, todo eso. Bueno, eso ha sido consolidado, por así decirlo, por el Tribunal Constitucional, en el sentido de decir, nuestra Constitución ampara esta normativa. Bueno, pues eso habrá que trasladarlo también a los ciudadanos, no nos lo estamos inventando, es decir, es nuestra Constitución lo que nos une, pues eso no puede dejar tampoco el Estado. Luego, para que luego no nos llamemos a que por qué ocurren esas cosas, por qué nadie asume, si eso es, no sé, vamos. La pregunta sería si es posible acelerar eso en el caso del conocimiento de los ciudadanos, porque es verdad que las leyes son las que son. No me parece mal una ley como igualdad de trato, etcétera, pero en muchas ocasiones las actuaciones son al margen de la ley, las actuaciones homofóbicas fundamentalmente. Bueno, claro. yo creo que antes estábamos hace 20 o 30 años estábamos en un país homófobo, que dejaba de ser homófobo, las familias dejaban de ser homófobos por amor, por cariño, es decir, cuando aparecía un miembro de la familia que era homosexual, por amor
al final... No en todos los casos, pero vamos. No en todos, pero en muchos, al fin y al cabo, empezaban a comprender, empezaban por amor a querer, ¿no? Y decir, bueno, pues es que te quiero, eres así, lo tengo que asumir, ¿no? Yo creo que ahora tienes que educar en homofobia, o sea, es todo lo contrario. Yo creo que los alumnos y alumnas que lo ven de una manera supernatural, o sea, yo cuando lo digo en clase, en primero de la ESO, y profe, ¿entonces has dicho que eres lesbiana? Sí, dice, vale, ¿y qué hay que hacer del ejercicio que les estoy poniendo? O sea, es que ya está, no le dan ningún tipo de importancia más. Entonces... Yo, por ejemplo, conozco a un chico que su familia sabe que es homosexual, que va a las asociaciones LGBT, pero en el colegio, en el instituto, no se atreve a decirlo. Claro, es que puede pasar. Y yo cuando, claro, en el momento en el que eres un referente, que yo creo que es lo que hace falta en los centros, pues te viene gente, ¿no? Te vienen adolescentes que te están diciendo, es que yo creo que puedo ser homosexual o yo creo que puedo ser lesbiana. Para hacer una salida del armario, que se suele decir así, ¿no? Tienes que estar en un lugar en donde tú sepas que puedes hacerlo, en donde tú te puedas sentir cómoda, en donde tú no pongas en riesgo y en peligro lo que eres. O sea, que puedes... Sí, o sea, yo muchas veces les digo, vamos a ver, o sea, claro, yo les digo, a ver, yo lo digo porque tengo 40 años, porque soy la profesora y porque no me va a venir nadie a decirme nada, ¿no? Que a lo mejor luego hay alguno que lo puede decir por detrás. Pero tú tienes que ver en qué ambiente estás como para poder decirlo, sentirte segura o seguro para poder decirlo con garantías, ¿no? Entonces, claro, puede pasar eso. La escuela es un lugar hostil. O sea, la escuela es un lugar hostil para homosexuales, para gordas y gordos, para gafotas, para todo lo que sea que no está dentro de la norma. Es que es así. No, pero el ejemplo lo ha dado también Ramón, perdonad que interrumpa, pero el ejemplo lo has dado, es decir, ese chico que conoces, que va donde las asociaciones, a la LGTB, etcétera, porque entiende que su instituto, colegio, lo que sea, es un territorio hostil, ¿qué nos está diciendo? Que hay hostilidad, lo que estábamos hablando, en ese entorno. Entonces, desde la propia administración yo creo que habrá que tomar medidas. Yo me acuerdo que había una tutoría en el Instituto de Rivas Vacia Madrid, con Joaquín, fantástica, etcétera. Bueno, pues quizá no, necesariamente habrá que generalizarlo, porque si no lo generalizamos, no sería tanto como decir, sabemos que existe, que hay esos territorios hostiles, pero quizá no está mal que existan esos. Es que no, claro. Si no entiendo una justificación, o no es tan malo que digan que... Es que creo en el sentido de lo que es el Estado, de lo que decíamos antes, ahora hablando en serio de los valores y todo. Es decir, eso no se puede permitir el Estado. Es decir, el Estado, dentro de la educación, no se puede permitir que un niño y una niña sufran por su orientación sexual. Eso no se lo puede permitir, porque entonces está faltando realmente el Estado a lo que le compete, a lo que son sus obligaciones, remover todos los obstáculos que impidan que la dignidad humana, que la libertad, que la igualdad sean efectivas, pero efectivas desde que son niños. Lo mismo en la sanidad, etcétera. Por eso soy muy radical en esos términos. No nos podemos permitir que alguien vaya a un centro de salud y tenga problemas en decir con toda la normalidad, si de decir cuál es su orientación sexual puede determinar o abrir luz al facultativo sobre el tema, etcétera. En ese sentido, es que no nos lo podemos permitir. Por eso, en cambio, en lo de la Iglesia decía que es otro tema, pero en lo que realmente depende del Estado, yo creo que... Educación, sanidad... Sobre todo cuando la homofobia es cuando decíamos, no es lo mismo que... O sea, que vas a ser discriminado si eres de otra raza, otra religión y tal. Bueno, pero es que los datos dicen que el principal motivo de discriminación o insulto en los centros educativos es la homofobia. Es decir, saltarte las normas de género o que te gusten las personas de tu mismo sexo. Los datos del Ministerio de Interior, cuando han cuantificado cuáles son los motivos por los que la gente es agredida, los delitos de odio, y resulta que el principal, casi el 50%, son motivos de orientación sexual y identidad de género. Es decir, tenemos el principal motivo de discriminación en centros educativos, en las calles, en las agresiones. ¿Y qué hace el Estado frente a todo esto? Nada. ¿Por qué? Porque esa minoría... Porque sabemos que es una minoría que tiene el poder, y esa mayoría que es respetuosa con la diversidad sexual mira a otro lado. Esto no va conmigo, o yo no voy a defender a este estudiante que está sufriendo esta discriminación para que no se piensen que yo soy lesbiana o para que no se piensen que yo soy gay. Esto es importante, el darse cuenta que este es un problema de todos, independientemente de tu orientación sexual. O sea, no importa tu raza, si tienes que estar en contra del racismo, pues lo mismo, no importa tu orientación sexual, tienes que estar en contra de cualquier tipo de discriminación. Y se nos acaba el tiempo, que es lo que suele pasar
en los programas de televisión. Gracias por venir esta noche, por estar aquí con nosotros, por sus opiniones, y simplemente en esta nueva temporada hemos rehecho un poco la cosa. Pensamos que es mucho mejor poder hablar más en el debate o en la entrevista, y hemos enviado a nuestra página de internet las recomendaciones de los libros, de las películas, de todo aquel material complementario que ustedes pueden ver. También pueden ver el programa tantas veces como quieran, y la entrevista, que en este caso ha sido con Fernando Grande Marlaska. Nada más, les esperamos la próxima semana. Bankia patrocina Millennium.